Yo siempre he sido un rebelde sin causa, siempre he estado en contra de, y siempre me he dado cuenta que cuando todo el mundo va hacia un lado, tú tienes que ir para el otro, porque ningún cambio significativo en la humanidad lo ha hecho la masa, siempre lo hacen los individuos. Entonces, cuando todos van para un lado, yo digo, no, allá está el precipicio, hermano, nos están llevando a un lado que no es. Pero en el 2011 vi un video, antes, para que la gente, el público más joven lo entienda, el internet no era Google, no eran era libre, era lo que hoy le llaman la Deep Web. Era un internet libre que con códigos correctos tú encontrabas información. En ese momento encontré un video en el 2011, que era del 2010 creo, de un tío gringo, medio gordito, con camisa tipo Indiana Jones, con sombrero, con una pared atrás, que comenzó a hablar del proyecto Camelot, que eran unos rebeldes que se habían infiltrado en las reuniones de la élite y que tenían planificado todo lo que iba a suceder hasta el momento que vivimos. Las guerras con Israel, la pandemia, el problema con China. Entonces yo era alguien que buscaba cosas de conspiraciones en esa época como algo entretenido. Habían 2 o 3 tíos que hablaban de eso. Y a medida que fue pasando el tiempo, pasaba algo y yo decía, este tío dijo esto y está pasando ahora, Y en el 2019... cuando anuncian el bicho, yo comencé a hablar de esto en la radio y me dijeron que yo estaba loco. Y yo les dije, chicos, viene pasaporte de vacunación y después viene un chip, nos van a encerrar, nos van a quitar nuestros derechos y todo. Y todos me decían, ¿quién te va a obligar a pincharte, Juan Francisco? Era una reunión en la radio. Eres un conspiranoico, hablas tontería. Sí, van a exigirte un certificado y todo. No puede ser, Juan Francisco, nadie te va a obligar, eso es imposible, por favor, deja de ser paranoico. Y cuando empezó a pasar y la ciencia se convirtió en un dogma, en una religión, yo les decía, ¿vieron? Sí, pero no puedes decir esto, no puedes decirlo. No, claro, no digas eso al aire, ten cuidado. Y yo dije, no, ya nos agarraron de idiotas. Sí, ya. Yo recuerdo que estaba en la playa un verano y una amiga del grupo contaba de que uno de sus amigos empresarios se había ido a China, creo que unos 5 meses antes del verano aquí. ¿Ya? Y me dice, oye, me parece locazo, porque ayer estuve hablando con mi amigo y me dice de que en el hotel donde están ya lo han encerrado. No sale y tiene que pasar su ropa sucia, que los recogen así como si estuvieran todos forrados de blanco y él tiene que poner en una bolsa su ropa sucia y luego se la traen. Yo, ¿qué me estás hablando? Y no lo dejan salir del hotel. Y yo, ¿qué? Oye, no vaya a ser de que eso llegue. Pero claro, siempre está uno y dice, ay, pero eso sucede en China, ¿no? Eso, de aquí a que llegue a Perú, imagínate. Señores, pasaron 5 o 6 meses. ¿Y en qué terminó todo? La gente que decide, que te pone el problema y luego la solución, maneja algo de neurociencia desde hace muchísimos años y entiende muy bien que el cerebro humano no puede ver un problema a largo plazo. Sí. Por eso te endeudan. No, bueno, vamos a tener que pagar esto, pero recién lo veremos en el 2040. Y la gente dice, ya está bien, sí, porque no ven lo que te están... No tenemos la capacidad de ver a largo plazo los problemas. Y lo otro, la gente no entiende que el sistema inmune funciona 24/7. En el único momento que se apaga es cuando sientes miedo. ¿Y cómo nos trabajaron toda esa época? Con el miedo. Claro. Todos los días. A mí lo que me pareció impresionante fue que salieron muchos genios y especialistas de la salud a decir, ok, no te estoy diciendo que esto haya sido planeado porque de repente en su momento no tenían pruebas, pero sí te estoy recalcando que hay algo raro, que las cosas, que por lo menos te tomes el derecho de cuestionar lo que está ocurriendo. Y a mí como reportero me pasaba que a veces, por ejemplo, íbamos a las inmediaciones del Ministerio de Salud y habían personas, médicos, que decían, oye, aguanta, no nos pueden obligar a vacunarnos y muchas cosas. Y yo solamente le decía a mis colegas, oye, pero hay que escucharlos, ¿no? O sea, no, ¿qué te pasa? No puedes escucharlos, hermano. Tú tienes que hacer caso a lo que dice la Organización Mundial de la Salud. La OMS. Y a mí lo que me preocupaba es que, o sea, ¿a qué punto habíamos llegado que ni siquiera tenías el derecho de cuestionar lo que te decían? O sea, eso sí me ahí yo me fui de los medios. Yo dije, no, acá se fue la ciencia solamente es ciencia cuando puede ser cuestionada
para tratar de refutar y sacar una realidad nueva. Eso es constante en la ciencia. Cuando no se puede refutar y no se puede cuestionar, es un dogma, es una religión. Y todos lo vivimos, y yo me di cuenta que hasta censuraron a Luc Montagnier, el premio Nobel de Medicina, Sí, que eso decía, fue una locura. van a matar el Ay, pero eso fue al 70%. inicio, sí me acuerdo. Premio Nobel de Medicina. Sí. Y lo sí me censuraron. acuerdo, sí me y acuerdo. él dijo, de 3 o Al más inicio. pinchazos vas a matar el 70-80% de tu sistema inmune. O sea, la gente iba a comenzar a tener SIDA. No lo confundan con el VIH. El SIDA es cuando ya tu sistema inmune no funciona y te enfermas de cualquier cosa. Pregúntense, los turbocánceres en niños, los infartos y... Cada vez más y a menor vámonos edad. a algo más sencillo. Todos tenemos a alguien cercano, amigo, familiar, que una tos le dura un año. Ah, sí, meses. Los resfríos son pero Sí, matadores. sí. ¿Por qué creen que es eso? Yo no me enfermo hace 8 o 10 años. Tú no te vacunaste. No. Cuéntanos. No. No, Óxido claro, de hay que- te tengo óxido que de contar, grafeno en pues, mis claro. venas no hay. Tú sí. Yo sí, claro. ¿Cuántas? Yo 2. Ya tú. Yo 3. La tercera. ¡Dios mío! La tercera, Yo 2. la tercera me cayó fatal. Pero ¿saben qué? Era como este libro distópico de Tienen que George limpiarse, Orwell, tienen que limpiarse. Gran Hermano. ¿Saben por qué? Porque, o sea, claro, ellos te dicen, no te vamos a obligar a vacunarte, pero te segregan de la sociedad, eres un paria. Pero- Yo lo soy, Claro, hasta ahora. Pero entonces yo me pongo a pensar y digo, oye, aguanta, yo me vacuné, ojo, yo me he vacunado, pero ¿por qué carajos tienen que obligar a los demás a vacunarse? Si total, tú al vacunarte... Ya te proteges. Igual puedes contagiar. Entonces, es un tema muy complejo, hermano, que no te parezca raro que digan, oye, 3 conspiranoicos se han juntado a hablar del bicho, pero verdaderamente yo creo... Se que- perdió el sentido Sí, común. mira, yo creo, ¿sabes qué? Que de repente en 50 años la gente va a hablar de lo que ocurrió en Sí. el 2020, alucina. Pero muchos se preguntaban Sí, de lo que todas tú te maneras. preguntaste. Yo lamento muchísimo a la gente que fue amenazada y coaccionada, que vive del día a día de su trabajo, con votarlos del trabajo, que tuvieron que hacerlo. Mucha Ah, gente que por sí. trabajo tenía que viajar, etcétera, etcétera. Sí. Pero los que querían ir al jockey, los que querían ir al cine, esos No, no ya se me podía. molestes, te No lo se mereces. podía. A veces te lo mereces. Sí, no se Sí. podía. Sí, Juan Francisco, recuerdo. yo quiero ir al cine. No, pues no sea Joda, gracioso, pues. aguántate, pues. No vaya. Sí, sí lo Ustedes se hubieran recuerdo. muerto conmigo porque mi hija no quería salir a la calle conmigo. Ay, Porque yo iba sin preciosa. mascarilla, peleándome con todo el mundo, 6 serenazgos atrás mío, era una locura. Sí, pues. Me peleaba con el guachimán del que te quería medir la temperatura y yo le decía, ¿tú qué sabes de medicina? Y me ponía un pañuelo, después me decían, no, tiene que ser mascarilla. Le ponía unas ligas al pañuelo. No, de ahí vino el negocio del gobierno Sí. con las AK-59. Oye, una Pero eso caja era negocio. Ay, conozco a delincuentes que se han hecho Qué millonarios con eso, bárbaro. loco. 400 soles una caja de estas, de las mascarillas malditos, estas. ¿no? Oye, yo decía, tan caro que ve esta. No, yo también me compré las de telas porque mucho dinero. Pues. Y también el precio COVID que te daban ¿Se en el acuerdan que en trabajo. un momento me acuerdo que estábamos en el canal, estábamos en la sala de reacción de Panamericana Ya. Televisión, hermano, y ingresaban mis colegas, los dos reporteros con sus mamelucos. Puta, parecían astronautas, Sí, weón. yo también. A mí me tocó salir Pero- a los asentamientos Pero la humanos gente así. se olvidó de cosas que salieron al inicio. Yo me acuerdo un periodista español acompañando a un pata que tenía virus en una congeladora y Ya. le decía, acá están los virus. ¿Y a cuántos grados está? A menos 17 grados. ¿Y por qué? Porque si está a menos 16, los virus mueren. Entonces no podían vivir entre nosotros. Y tú sabes que hasta hoy, yo he hecho esa apuesta en mis redes, ningún país tiene al virus aislado, ningún país ha podido demostrar la existencia de lo que nos dijeron en el 2020 y ningún país lo tiene aislado. Lo han pedido en Alemania, Ujú. al Ministerio de Salud, Inglaterra, España, Argentina y creo que un doctor en Perú, pero en realidad nadie nunca tuvo el bicho aislado. Entonces ahí es donde Ay, uno dice, señor. ¿cuál fue el ¿quién se hizo millonario con todo esto? ¿Quién? No, bueno, dicen de que hay estos grupos No van de a poderes. censurar esto, ¿no? No. No, ¿por qué no? ¿Por qué tendrían que escúcheme. censurarnos No sé, si por si tenemos acaso, libertad mira. de Sí, expresión escúchame, aquí? no, hermano, dentro de todo, la internet todavía mantiene rezagos de lo que fue, a diferencia de la señal abierta. Miren, algo que es un facto, como se dice,
En la pandemia ocurrió algo. Los ricos se hicieron más ricos y los pobres se hicieron más pobres. Eso es un hecho. Mataron a la clase media, de Sí, eso se weón. trataba todo. Yo me reunía Sucedió a mu- escondidas en un café por la Huaca Ajá. con un grupo de médicos y me comenzaron a contar paso a paso cómo deterioraron el sistema de salud y cómo sacaron a los médicos de verdad que tenían operaciones programadas, operaciones a corazón abierto, tratamientos de sí, cáncer, sí. etcétera. Entonces le dijeron, no, todo es el bicho y antes de que entre a operarse el corazón, tiene que hacerse la prueba. Y si sale positivo, se va a UCI y no lo operas. Entonces, esa persona moría de un ataque al corazón porque no lo operaron, pero salía en el certificado que era por el bicho. Y es que me comenzaron a contar, y eso lo pueden investigar porque pasó en todo el mundo, por dar un positivo le pagaban, por decir, 5.000 soles al Sí. hospital. Porque ese positivo quedara internado, 6.000. Si pasaba UCI, 7.000. Si lo intubaban y le quemaban los pulmones con el oxígeno, 8.000. Y si fallecía de eso, con certificado, 11.000. Imagínate el negocio que se convirtió Pero eso. hay algo que yo sí quiero decir. No sé si puedes llamarlo bicho u otra cosa, pero yo fui a hacer, cuando estaba en ATV, fui a hacer un reportaje afuera de la Casa del Ángel del Oxígeno. Ujú. Y escúchame, hermano, al día siguiente empecé a toser bastante. Y a los 2 días me hicieron la prueba rápida porque fui a entrevistar a un ministro y salió obviamente negativo porque esas pruebas eran una basura, eso sí es un hecho. Y me acuerdo que... Yo salí positivo 2 veces y me reía. Me quedaba chupando en mi casa, escúchame, no y trabajaba. a mí que me encanta la comida, como así disfruto mucho la comida, me invitan una gelatina en el canal y no le sentí el sabor, viejo. Y no estoy floreando. ¿Pero tú ya estabas pinchado? ¿Ya te habías vacunado? No. Todavía no. Justamente ahorita voy a esto. Al día siguiente no podía caminar, vivía solo con un roomie, me preocupé, hablé con mis viejos y fui a la clínica y me mostraron mi radiografía. Sí. Tenía, tenía neumonía, tenía el 40% de los pulmones comprometidos y el doctor dijo, compadre, tienes COVID. No, pues tenías neumonía. Me fui... Claro. me- Entonces, no- Tenía fui- neumonía, me pero me fui- dijeron que tenías No, 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 neumonía. ojo, yo no estoy ni a favor, estoy contando lo que me pasó, ¿no? Y estuve tosiendo jodido, mal. Estabas asustado por en una ese semana momento. Estuve Claro. asustadísimo. Obvio. Hermano, me puse a llorar, viejo. Me puse Tú a llorar. dijiste, me voy a Y morir. conciencias en la vida, el doctor que, digamos, que me salvó porque le dijo a mi mamá, no, que no vaya al hospital, llévalo a tu casa, aislado. Claro, no, en el Sí. hospital ahí te mueres. El doctor Miércoles. aparentemente murió de COVID. A lo que yo voy con esto, de que hubo algo raro, ¿ah? Sí. De que hubo algo raro, de todas Pero maneras. claro viejo. Pero yo te voy a decir que... Fabricado no, pero hubo algo raro. Mira, cuando ustedes se ponen a pensar en la vacunación contra la gripe que hubo en diciembre del año anterior, en el 2019, eso fue en todo el mundo. Es imposible que el bicho venga del murciélago, que ya se demostró que es mentira, a todo el mundo como si Thanos chasqueara los dedos. Pero sí en todo el mundo se hizo la clásica vacunación contra la gripe anual. Entonces, dicen que ahí es donde han podido poner algo, digamos, un resfrío más virulento, pero los síntomas eran igual que un resfrío. Y yo me acuerdo que me gritoneaba con lisuras un médico en Twitter en esa época, ven aquí a primera fila, y yo le decía, andas tú tu chamba, oye, yo por qué te voy a hacer tu trabajo. Magali me odiaba, decía, ¿cómo le vas a hablar así a un médico y todo? Pero lo que yo siempre sostuve y nunca se pudo refutar es que era más probable que te cayera un piano del techo a que te diera ese supuesto bicho, y nunca, aunque la gripe desapareció en esa época, nunca superó los índices de muerte de la gripe. Entonces, no era tanto como decían, era un tipo de gripe más. Sí, todo lo que ustedes están diciendo, obviamente me informé después de que ya tenía el miedo encima, de todo lo que yo ya me había peleaba escuchado. con mi hija. Yo paraba con miedo porque, claro, mi hijo estaba pequeñito en Todos, aquel entonces. todos. Y todo era como que temor, y yo me creía todo. En algún momento me habré puesto hasta paranoica porque, Dios mío, ya no quería de que mi hijo se me acerque cada Con vez que guantes, yo llegaba a con la guantes. casa. Todo era con guantes, parecía un astronauta igual, pero ya todo esto que Juan Francisco y Álvaro están hablando son cosas que recién yo me he venido enterando. Es más, mi familia que vive en Suecia, yo le decía, mamá, se tienen que cuidar. Allá no ustedes pasó saben, nada, sé qué". creo, ¿no? Me dijo,
hija, que los niños siguen yendo al nido. Sí. Tú sabes de que los suecos nacen ya con distanciamiento, esa es su naturaleza. Y yo le decía, pero mami, y ellos sabían de que si alguien estaba resfriado, porque para ellos era un resfrío Es que eso fue, fuerte pues. y ya está. Y yo, Lo pero tuyo fue mami, fuerte, ¿eh? tienes que Sí, tener cuidado. Y me decía, no, aquí todo sigue normal, la gente sigue trabajando normal. Ellos nunca confinaron, nunca hicieron nada de eso. Y yo, claro, con el corazón en la boca. Y ya después con el tiempo me di cuenta de que hubo hasta el día de hoy cosas muy raras, muy extrañas que todavía no salen a la luz. Mi chica, mi pareja y mi hija me hacían dejar los zapatos afuera de la casa. Sí. Todo lo que compraba se ponían ahí en la cocina a lavar conmigo todo, Sí, con todas las alcohol verduras, y todo. todo. Y yo iba a la radio, yo llevaba todo el equipo de la radio, era el único que tenía permiso para andar en carro, llevaba todo, yo iba tu vapeando, vapeando, y todos, por favor, Juan, si no les gusta, bájense del carro, le decía, todos adentro con guantes, todo, hasta que un día llegué a mi casa, y así como me ven vestido, con Entraste. zapatos y todo, Exacto. entré a mi casa y me metí a mi cama con zapatos y dije, se acabó la Ya estupidez, está. se acabó. No, pero papá, se acabó. No pienso usar más alcohol en gel en las manos, no voy a lavar nada, me voy a meter con zapatos a la cama, no me pienso bañar. Si quieren ver tele conmigo, vienen y me abrazan y se acabó. No se vuelve a hablar del tema y ya a la fuerza. Y hoy, hasta hoy me lo agradecen. Mi flaca me dice, pucha, sí, si no nos hubiéramos conocido, quizás, ¿qué hubiera pasado? Es que, claro, uno lo tomó de Quizá- distintas maneras porque también era falta de información lo que teníamos. Mírame a mí. Pero no nos Le dejaban que- informar. Llegué a tal punto que hasta le creía al lagarto ese que Sí. salía todos los Juan días Francisco, al estilo No, y a Gisela. Huertas, a Huertas, todos le creyeron a Huertas. Justamente acá tengo voy a leer un par de comentarios. A ver. Me preguntan si el doctor con el que te parabas mechando era el doctor Huertas. Sí, viejo infame. ¿Ha visto la estupidez que dijo en CNN que ya borraron el video, no? Hace Creo que- poco, creo. creo De no- Charlie no- Kirk, no era va- su culpa. Que era la culpa de Charlie Kirk lo que le había pasado por su discurso Sí, de me odio. enteré. Y la CNN primero pidió disculpas y hoy ya no encuentran el video. Y él trabaja para la CNN. Nunca ha tenido un siempre, paciente en siempre. su vida. Ustedes tienen que fijarse, siempre tienen que seguir el dinero. ¿Qué gané yo hablando todas estas locuras conspiranoicas? Nada. ¿Qué perdí? Yo perdí mucho. Yo pateé el tablero y dejé mi carrera para tratar de informar a la gente porque yo le tengo cariño a mis compatriotas. ¿Qué ganaron los que te mintieron? Nadie firmó lo que ustedes se pincharon. La gente iba en Instagram y se pinchaba ahí en el circuito de playa. ¿Quién firmó? Porque todas tus vacunaciones están firmadas por un doctor. Ningún doctor quiso firmar porque sabían que se venían demandas. En Estados Unidos ahora aceptan los daños, la prohíben, la gente está demandando, pero pierde las demandas porque nadie firmó. Y además los seguros no los cubren porque nadie los obligó. Ah, Claro, ahora pues. ahora ¿Quién pues. se hizo millonario? Ahora pues.